en ahora. Muy buenas tardes a todos, a todas. Bienvenidos a Mundo Contemporáneo. Muy feliz de volverlos a ver, a saludar. Hoy martes 1 de abril de 2024. Bueno, no sé cómo está en sus respectivas localidades y hogares, pero hoy en Concepción amaneció nublado con 6 grados. Luego ya hacia el mediodía apareció el sol. Entonces hemos tenido una mañana de invierno, un mediodía de otoño y una tarde de primavera. Bien, hoy vamos a hacer dos cosas claves. Lo primero es que vamos a dedicar nuestra sesión al tema de las revoluciones liberales de Europa 1830-1848, ¿sí? Va a ser una visita a los principales procesos políticos, ideas políticas de la primera mitad del siglo XIX y a su vez vamos a introducir ya las instrucciones para la evaluación número 1. Entonces, si les parece, hagamos lo siguiente. Vamos a responder algunas dudas, preguntas que hayan quedado de la sesión anterior, es decir, de la Revolución Francesa. Luego vamos a compartir las orientaciones para la evaluación número 1 y finalmente vamos a eh, tener la última fase de la clase, la última parte, para el tema del día de hoy. ¿Les parece? ¿Están de acuerdo? Bienvenida, Claudia. De acuerdo. Perfecto. Bien, lo primero, ¿qué les llamó la atención del tema de la semana pasada? ¿Dudas, preguntas de ese cambio vertiginoso que representó la, la Revolución Francesa en el contexto político europeo occidental de fines del 18, comienzo del 19? Bienvenida, Ana. ¿Todo quedó claro? Gusto en saludarte, Ana. Espero que todo esté muy bien en Isla de Pascua, Rapa Nui. Bien, entonces, si no hay dudas o preguntas con respecto a esa sesión, vamos a pasar al segundo punto. Como ustedes saben, hoy iniciamos la semana número 4 y vamos a presentar las orientaciones generales para la evaluación número 1. Para esa evaluación ustedes tendrán aproximadamente 2 semanas, es decir, lo van a entregar en semana 6, este trabajo. Es un trabajo, como ya habíamos adelantado, de análisis histórico de imágenes, es decir, poder ocupar las fuentes audiovisuales, disculpen, las fuentes visuales en sus diversas, em, sus diversos formatos, litografía, boceto, fotografía, daguerrotipo, pintura, entre otros, aplicando un método de análisis histórico proveniente de la historia del arte, como es el método de análisis iconográfico o también llamado método Panofsky. ¿Alguno de ustedes habían escuchado antes o conocen algo del método Panofsky? Gracias, Cristian. ¿Alguna persona más? Perfecto. Bien, como ustedes saben, la historia se construye a partir de evidencia, es decir, ninguno de nosotros vive en el pasado ni conoció el pasado, por tanto nuestra aproximación al pasado es indirecta, es a partir de distintas huellas, documentos, hallazgos, por lo generalmente textuales, que encontramos acerca de ese pasado. Por mucho tiempo y hasta el día de hoy, la principal fuente primaria es la fuente documental, es decir, el texto que ha permanecido en el tiempo.
Sin embargo, otras fuentes novedosas para acceder al pasado son las imágenes. Las imágenes como una representación de ese pasado. Obviamente no una representación exacta, fidedigna u objetiva, pero sí una representación o una aproximación a ese momento, a ese instante, a esa época. Entonces, con su permiso, voy a compartir pantalla para compartir con ustedes el método Panofsky. Por favor, indíquenme si todos ustedes están viendo este documento PDF em, que resumen acá el texto de Ervin Panofsky. ¿Lo están viendo? Se ve, pero se ve más como pequeño. No sé, yo no alcanzo a divisar lo que dicen Perfecto. por Voy ahí. a aumentarlo. Vamos a ver si así se ve un poco más. Ahí sí, Perfecto. ahí se ve. Este es una síntesis del método Panofsky. La síntesis está, el método está presentado en este libro, El significado de las artes visuales de Ervin Panofsky, para que todos ustedes lo conozcan. Ervin Panofsky fue un importante historiador del arte alemán, luego eh, con la llegada del nazismo al poder tuvo que trasladarse a los Estados Unidos, donde terminó por desarrollar su carrera y adoptó la nacionalidad estadounidense. Es también conocido como un método de análisis iconográfico o método Panofsky. Panofsky de formación era historiador del arte. Por tanto, lo que hizo Panofsky fue trasladar las técnicas de análisis de las pinturas a las imágenes en general. Imágenes entendiendo el cambiante formato que éstas estaban experimentando y, sobre todo, el auge de la fotografía. Panofsky vivió durante la primera mitad del siglo XX y estuvo muy familiarizado con las representaciones artísticas. El método se resume en tres fases, ¿sí? Por favor, vean acá la segunda columna. En este punto nos vamos a detener. Lo primero que dice Panofsky es que toda obra es una representación, por tanto, es una expresión de ese pasado sin que sea la única, absoluta o del todo objetiva. Para aproximarse a la lectura de esta imagen, él sugiere tres pasos. El primero es una descripción preiconográfica. Lo que dice Panofsky es que parte por describir el contenido de la imagen, es decir, qué componentes están presentes en esta imagen. Personas, colores, posiciones, ángulos, claros, oscuros, colores, figuras, entre otras. Tenemos acá a las columnas de la derecha una breve descripción acerca de esta experiencia práctica para aproximarse a el objeto y la familiarización con este objeto. La segunda fase está denominada análisis iconográfico. Por favor, vean acá donde tengo el cursor y este se refiere al análisis del contenido de estas imágenes, es decir, el conocimiento de lo que compone la imagen, el color, la fotografía, el ángulo, rostro, representación, entre otros. Y el tercero es una interpretación iconológica. Iconológica se refiere a el símbolo o significado que representa esa imagen, es decir, los elementos que la vuelven un icono. ¿Sí? ¿Se está entendiendo todo? Voy a dejar de compartir pantalla un momento. Sí, Pablo, adelante.
Sí, bueno, que sabe que yo estudié fotografía, entonces, pero Ah, no recuerdo haber pasado el método Panofsky, sino, bueno, semiótica más que nada, o semiología, sí, está muy familiarizado con la semiótica, la semiología, Humberto Eco, claro, para el análisis de imágenes. Y hay que recordar también, muchas gracias por el comentario, que no es el único método existente. ya, Está también la llamada escuela francesa, por ejemplo, con Roland Barthes, que claro, bueno, se refiere a que es el espectador o el participante el que le otorga una interpretación y claro, significado al documento visual. Y está también la escuela británica, en el cual se destaca Ivan Gaskell, que habla de los cánones, es decir, él utiliza la palabra canon para hacer referencia a lo que es un patrón o moda presente en una época particular determinada. Y por tanto, se puede aproximar a una imagen a partir de ese canon que establece ese documento visual. ¿Sí? ujú. Muchas gracias, Pablo. Otras personas han entendido. Podemos verlo con un ejemplo y también obviamente les voy a compartir las instrucciones. Entonces voy a compartir acá las instrucciones para que podamos verlas todos. Acá ustedes pueden ver el documento Word con las instrucciones para el análisis iconográfico del siglo XIX a través del método Panofsky. El objetivo de nuestra actividad es poder analizar y comprender el contexto histórico y cultural del siglo XIX a través del análisis iconográfico de imágenes, desarrollando habilidades de observación crítica y de interpretación de fuentes visuales. La actividad la pueden realizar en parejas, es decir, en un mismo eje temático sumar imágenes em, de los dos participantes, o puede ser individual con un eje temático y un número de imágenes. Es decir, si lo hacen en parejas, analizarían 12 imágenes, y si lo hacen de forma individual, 6. La selección de imágenes, hay propuestas temáticas para que ustedes puedan desarrollar, pero en general vamos a trabajar con pinturas y fotografías. Em, Disculpen, cada pareja puede seleccionar 3. La idea es que, mejor dicho, cada persona puede seleccionar 3 y en pareja 6. Entonces, en la primera parte de este análisis nos interesa que haya una descripción detallada de lo que contiene el documento, es decir, los personajes, objetos, colores, todo. La segunda vaya de la mano de una contextualización de esos elementos presentes en la imagen. Obviamente nos interesa un fichaje de la obra, es decir, autor, título, año, lugar del acontecimiento. Relacionar esta imagen con el proceso histórico, es decir, poder contextualizarla, es decir, tiempo y espacio del evento histórico en el cual se sitúa esa imagen. Y el tercero, una interpretación iconológica a partir de los símbolos y significados de cada imagen, la reflexión sobre el montaje o propósito de la misma. Como bien lo saben ustedes, y quizás especialmente Pablo, en la antigüedad las representaciones artísticas eran formas de visibilizar el poder, es decir, quien podía pagar un retrato o una obra era quien podía mostrar un estatus social, un ascenso o también riqueza, poder, dentro de sociedades que no todos sabían leer y escribir a lo largo del tiempo. Este trabajo ustedes lo van a hacer en un informe escrito en el cual deben incorporar la imagen, y dentro y debajo de la imagen cada uno de estos pasos, es decir, la descripción, el análisis iconográfico y la interpretación iconológica, el contexto.
se espera que sea algo limitado. No se trata de explayarse en un informe de 15 páginas, no. Se trata de que sea algo muy concreto, muy puntual. Obviamente en una redacción formal académica. Se sugiere, y esto podemos conversarlo, que puede haber una presentación oral breve de cada tema. La idea es que ojalá cada uno presente o seleccione documentos distintos y temas distintos para hacer mucho más nutritiva y enriquecedora este diálogo. Y acá hay algunas propuestas. El siglo XIX fue un siglo largo, con diversos procesos importantes para la historia de la humanidad, y acá hay alguna selección, obviamente no están todos, pero sí algunos hitos que ustedes pueden considerar. La idea es que ustedes, yo les voy a enviar este documento, que ustedes puedan revisarlo y que puedan también escribirme para informar qué tema van a seleccionar. Por ejemplo, pueden abordar pinturas sobre la batalla de Waterloo de 1815. Esta fue una de las batallas más decisivas de la historia de Europa. Vamos a hablar de ello más adelante. Pinturas sobre la Conferencia de Berlín de 1885, retratos del presidente Abraham Lincoln, caricaturas de la época victoriana, fotografías del primer vuelo en globo, pinturas de la batalla de Trafalgar 1805, fotografías de la primera locomotora a vapor, fotografías de la Guerra de Crimea 1853-1856, retratos y fotografías de Charles Darwin y sus viajes, pinturas de la Revolución de 1830 de Francia, que hoy vamos a ver, fotografías de la construcción del Parlamento británico, fotografías de la unificación alemana, fotografías de la construcción del Canal de Panamá, fotografías de la primera Exposición Universal de Londres de 1851, pintura de la Guerra Hispano-Estadounidense de 1898, fotografías del Imperio Otomano, del movimiento nacionalista italiano, de la expansión del ferrocarril en la India, pinturas de la independencia de Grecia, 1800, en la década de los 20, 1828, 1830, fotografías de la colonización de África, pinturas del Gran Incendio de Londres de 1834, fotografías de la Conferencia de París de 1856, pinturas de la Revolución Húngara de 1848 y fotografías de la construcción de la Estatua de la Libertad, entre otras. La fecha la podemos acordar nosotros. Yo estoy sugiriendo 2 semanas para desarrollar este trabajo, es decir, que ustedes tengan una semana para seleccionar las imágenes, familiarizarse, conocerlas, contextualizarlas, y otra semana para pasar al trabajo escrito de comunicar de forma documentada, contextualizada estas imágenes. Ustedes pueden ocupar la bibliografía sugerida para las mismas. Y acá están las pautas de evaluación. ¿Qué se va a evaluar? Tanto el criterio, los contenidos, como el puntaje de los mismos. ¿De acuerdo? ¿Dudas, preguntas hasta acá? ¿Hay alguna pregunta? ¿Duda? Profe, yo A mí, consulto. ¿Sí? O Cristian. Adelante. Cristian, no sé si Cristian iba a hablar primero. dale, no sé, cortito. Bueno, a mí me queda claro el envío de la selección de imágenes que propone. ¿Se le envía por qué canal? Muy buena pregunta. Lo vamos a hacer a través de la plataforma, y en dado caso de que haya una contingencia, no se puedan visualizar, no se puedan cargar, cualquier cosa puede pasar con la tecnología, pueden enviarlo también por correo electrónico. Pero
en primera instancia la plataforma, segunda instancia el correo electrónico, ¿sí? Esos son los dos canales formales, académicos, para la entrega del trabajo. Ya. Ujú. Sí, había otra pregunta. Sí, profe, consulta. Sí, Jonathan. Solamente para recapitular, no debe ser histórico, no debe ser investigativo, no un cuadro. Se presume que este cuadro es como más investigación, más forense, no, debe ser más histórico, ¿cierto? Correcto. Ok. La idea es que nos podamos aproximar al pasado a través de las imágenes y esas imágenes para ser leídas, como cuando leemos un documento, debe ser contextualizada. Entonces necesitamos saber quién la dibujó, quién tomó la fotografía, en qué contexto, qué época, qué momento, qué país, qué lugar, y de esta manera poder entender qué se retrató o qué se representó en esa imagen, ¿sí? ¿Alguna duda, pregunta? Profe, una consulta. Bueno, ¿Sí? esto, bueno, va a ser un trabajo de análisis, pero no es sin ningún esquema. O sea, el formato es presentar la imagen y comenzar a hacerlo el paso a paso que usted indicó anteriormente. Sí, en el documento que mostré aparece los 3 pasos. A Ajá, cada debe estar la imagen y los 3 pasos ya. del método Panofsky: descripción preiconográfica, análisis iconográfico e interpretación iconológica. Obviamente que para hacer los 2 últimos, análisis e interpretación, ustedes van a tener que documentarse sobre el tema. Por Claro. ejemplo, si es sobre la guerra de Crimea, ya tengo que saber quiénes participaron en la guerra de Crimea, a qué corresponden los uniformes, el escenario, la batalla, el momento Ujú, de la contienda. Por colocar un ejemplo. ya. Ujú. Gracias, profe. No, gracias a ustedes. Ahora quiero mostrarles lo siguiente. Para hacer este trabajo, les recomiendo estas páginas. Acá ustedes están viendo el museo del Imperio Británico y la Commonwealth, en el cual hay una colección importante de materiales. Pueden visitar museos especializados. Recomiendo la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Tiene una colección especialmente de imágenes, colecciones digitales, tanto de fotografías como de otras que ustedes pueden ocupar. Están viendo las páginas, ¿cierto? También la Galería de Arte, la Galería Nacional de Londres, la Galería Nacional en Washington, y la idea es que ustedes puedan ocupar estas imágenes, ¿sí? ¿Todo claro? ¿Pudieron ver las fuentes recomendadas para la selección de imágenes? Pueden escribirlo por el chat también, pero me interesa sobre todo que eh, puedan conocer dónde la van a extraer, que conozcan cada uno de los pasos, Profe, ¿sí? puso usted el British Empire and Commonwealth Collection y habló de otra página. Sí, sí. Recomiendo 4, pero pueden haber más. La primera que recomiendo, y la coloco acá, es la Library of Congress, la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, que tiene una colección digital muy, muy importante y amplia, universal, es decir, no está circunscrita a la historia de Estados Unidos. La segunda es la British Empire and Commonwealth Collection, es un museo
que tiene también una colección importante de material del siglo XIX. Como todos ustedes saben, el siglo XIX fue el siglo británico, el siglo de mayor esplendor de estas islas. Entonces hay una colección allí muy importante. Otras dos que recomiendo son las National Gallery, tanto de Washington como de Londres. Estas páginas son institucionales, por tanto transmiten confianza, seriedad con respecto a la información, la calidad también para poder descargar algunas imágenes, no todas, es muy buena, y también muchas de las páginas tienen el fichaje de los documentos, de las obras. Entonces eso también nos permite tener las herramientas para saber cómo buscar y dónde buscar parte de la información que necesitamos para interpretarlas. ¿Sí? Obviamente en Internet hay de todo, hay otras páginas construidas por usuarios y otras páginas donde se pueden conseguir imágenes, pero no de la misma calidad, algunas muy pixeladas, alguna de la información no es del todo precisa porque es construida por usuarios no especialistas. Entonces, estas páginas tienen seriedad de la información que está depositada allí. ¿Sí? Recomiendo museos y bibliotecas. ¿Alguna otra duda, pregunta? ¿Todo claro? De todas maneras, este documento se los voy a hacer llegar, las instrucciones, para que ustedes las conozcan, las impriman, las familiaricen y las interioricen. Cualquier duda, antes de enviar el texto, el borrador, el trabajo, pregunten. Envíen un correo, podemos revisar las imágenes, revisar datos y poder nutrirlo. ¿De acuerdo? Bien, entonces, si no hay más dudas, vamos a entrar de lleno en nuestro tema del día. Y como ya les había mencionado, nuestro tema del día es las principales ideas políticas de la primera mitad del siglo XIX en Europa. Así que los invito a trasladarse conmigo una vez más al viejo continente. Vamos a trabajar con este material que está disponible en la página, en la plataforma. No es un material de mi autoría, está acá la profesora autora del documento y nos interesa lo que tiene que ver con las revoluciones y los cambios políticos de las revoluciones liberales, especialmente en Francia, que fue uno de los epicentros de estos procesos en el siglo XIX. Entonces, ¿qué nos proponemos hoy? Analizar los presupuestos ideológicos que dieron lugar a las revoluciones de 1830 o de los años 30. Importante, ustedes en la documentación historiográfica, sobre todo los colegas de licenciatura en historia, van a encontrar este proceso como revoluciones liberales o revoluciones liberales burguesas o las revoluciones de Europa de 1830 y de 1848. Todos estos nombres, todas estas denominaciones historiográficas hacen referencia a este mismo proceso. Entonces, vamos acá. Nos interesa entender las ideas principales que circularon en el siglo XIX y especialmente entender que las ideas, la atmósfera intelectual, no siempre está circunscrita a un tiempo cronológico. ¿Qué quiero decir con esto? Imaginen ustedes una cebolla que cortan en la mitad y van a comenzar a ver varias capas en esa cebolla, ¿sí? Esas capas que vemos en la cebolla es una
visión paralela de las capas que nos encontramos en los procesos históricos. Es decir, dentro de un tiempo histórico nos encontramos con procesos culturales, políticos, económicos, sociales, ideológicos, intelectuales, artísticos, tecnológicos, militares, entre otros. Entonces, cuando lo vemos de este modo, nos encontramos que en un mismo tiempo están estas distintas capas, estas atmósferas intelectuales, estos ambientes culturales circulando. ¿Hay alguna pregunta? Profe, sí, consulta, usted habló de las capas, de que todos estos procesos como estas épocas se dan por capas, ¿cierto? Por el tema cultural, político, económico. ¿Hay un orden, hay un patrón? La historia muestra un patrón de que siempre la guerra ocasiona tal cosa o las ideas ocasionan tal cosa. ¿Y hay un patrón o es... puede ser artístico solamente, puede ser económico solamente? Muchas gracias. Es una pregunta bastante compleja. Voy a dejar de compartir pantalla para tratar de explicarlo un poco. Es una pregunta compleja porque no hay leyes universales en la historia, ¿sí? Sino que la historia es una disciplina no concluyente y que ofrece interpretaciones del pasado con los indicios que tenemos hasta nuestro alcance. Lo que sí tenemos son hitos que ocupamos como puntos de inicio o puntos de cierre de un proceso histórico. Por ejemplo, el historiador Eric Hobsbawm, historiador británico del siglo XX, hablaba de que el siglo XIX fue un siglo largo y el siglo XX fue un siglo corto. Decía que era el siglo XIX un siglo largo porque partió en 1789 con la Revolución Francesa y finalizó en 1914 con la Primera Guerra Mundial. Entonces, si ustedes se fijan, estamos hablando de un tiempo histórico que no es cronológico, es decir, sobrepasa el siglo. No es que la historia o las personas cambien de 1899 al 1900. Siguen siendo las mismas personas, siguen pensando de manera igual porque responden a su tiempo, a su época, cómo fueron educados con las personas que interactúan, al igual que nosotros. Todos los que estamos acá, o la mayoría, nacimos antes del 2000 y vivimos en el siglo XXI, pero nacimos en el siglo pasado. No por eso significa que nuestra mente y nuestro pensamiento estén en el siglo pasado o estén más en el siglo presente, sino que somos hijos de nuestro tiempo, de nuestra época, ¿sí? Es decir, nosotros como seres humanos encontramos patrones, coincidencias más con nuestro tiempo que el tiempo pasado, que el tiempo vivido por nuestros padres o por nuestros abuelos. ¿Se entiende? ¿Se entiende la idea de nuestra relación con el tiempo como sociedades y como seres humanos? Sí. Perfecto. Para complementar esto, el mismo historiador Hobsbawm hablaba que el siglo XX fue un siglo corto porque partió en 1914 y terminó en 1989. Es decir, el primer hito de inicio de la Primera Guerra Mundial y el segundo hito, el de cierre, la caída del muro de Berlín. Algunos historiadores hablan que nosotros abrimos el siglo XXI con el atentado a las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001, ¿sí? Y que este es el siglo asiático, es el siglo en el cual las potencias, el poder, va a estar en Asia. Hoy lo vemos representado por China, por ejemplo. Entonces, cada época está marcada por estos hitos y procesos, pero que conviven, ¿sí? El siglo XIX nos encontramos con estas grandes ideas que partieron con la Revolución Francesa
y que comienzan a complejizarse en la primera mitad del siglo XIX a partir de otras ideas con las cuales interactúan y fluyen, como el romanticismo, como el nacionalismo y también con las aspiraciones de nuevas clases sociales. Me estoy refiriendo a la burguesía y también al proletariado o el mundo obrero. ¿De acuerdo? Entonces voy a compartir pantalla nuevamente para que podamos visualizar esta estructura a la cual me estoy refiriendo. Bien, entonces, este siglo XIX estuvo marcado por la influencia del romanticismo. El romanticismo fue una corriente intelectual de pensamiento con expresiones artísticas en la música, la pintura, muy importante para el siglo XIX y que influyó en las ideas preponderantes de esta época. Se contrapuso al neoclasicismo del siglo XVIII, es decir, lo que era la representación de las obras clásicas grecolatinas o grecorromanas, y que crecieron de la mano con la exaltación de la figura de Napoleón Bonaparte. El romanticismo significó una liberación de la creatividad artística y también una dualidad entre realidad e irrealidad. Hay alusiones a lo medieval, a lo heroico, a las leyendas, pero también de unas expresiones de su tiempo. Para ello vamos a hacer un ejercicio y le voy a pedir a un voluntario o voluntaria que pueda describir esta imagen que estamos viendo en la pantalla. ¿Qué estamos viendo en esta imagen? Esta que está acá. Es una imagen muy conocida. Le voy a pedir a alguna dama o caballero que pueda describirla. La imagen, profe, representa la Revolución Francesa. Ahí está se supone que es la Libertad la que está ahí como empuñando la bandera, ¿no? Sí. O Sí. sea, lo que representa la Revolución Francesa es la fraternidad, la libertad y la igualdad, algo así, ¿no? Sí. Esta imagen es de comienzos del siglo XIX, ya había pasado el tiempo de la Revolución Francesa, es decir, el tiempo de este proceso, y esta imagen realmente corresponde más a su época, a las revoluciones liberales del siglo XIX, pero no está del todo aislada con los ideales que inspiraron la Revolución Francesa. Quiero que veamos esta imagen y nos detengamos un poco en examinarla. Es una mujer con el dorso descubierto, se pueden ver los pechos, que lleva la bandera francesa, esa bandera que representa los tres grandes estados o estadios de la sociedad. Vemos a un niño empuñando armas, vemos cuerpos, cadáveres, vemos también personas con distinta vestimenta, vemos a un costado un caballero con una ropa elegante, mientras otros visten ropas un poco más modestas. Es una composición simbólica del pintor de Ungin, de Lacroix, de la libertad guiando al pueblo. Y acá pregunto, ¿realmente qué es la libertad? ¿Qué es el pueblo? ¿Qué representan esos colores rojo, blanco y azul? Si ustedes se fijan, estoy hablando de abstracciones. Nadie puede ver la libertad, nadie puede olfatear la libertad, nadie puede tocar la libertad kinésicamente, es decir, físicamente. Y sin embargo, es una palabra con una fuerza, con una vitalidad capaz de guiar a un grupo de personas, a una sociedad completa. Veamos el cuadro, es una sociedad variopinta, niños, hombres de distintos estamentos sociales, con distintas vestimentas, que marchan
guiados por un ideal, por una idea, por una mujer que representa la nación, porque lleva los colores de Francia, y que, si ustedes se fijan, está en primer plano y está por encima de todas las personas. No hay ninguna figura que esté por encima de sus hombros. Entonces, aplicando el método Panofsky, lo que estamos viendo en esta imagen es una representación de las ideas del romanticismo. Y por eso se entremezcla realidad e irrealidad y se entremezclan las ideas que se consideran superiores a lo terrenal. Es decir, la libertad, la igualdad, la fraternidad, que son abstracciones, son intangibles. Nadie vive o paga los impuestos con fraternidad o con igualdad, pero aún así son ideas superiores que están por encima de lo que nosotros consideramos vital para la existencia. Entonces, esto nos representa muy bien las ideas del romanticismo, las ideas de que hay elementos, ideas superiores, trascendentes a lo humano, físico, terrenal, y que son capaces de generar estas grandes transformaciones de la sociedad. Esto que nosotros vemos representado en esta imagen lo encontramos muy presente en el siglo XIX y en estos elementos. Pero también en la música, pensemos por ejemplo en Wagner y la trilogía del Cantar de los Nibelungos, el Anillo de los Nibelungos, en Beethoven, con estas grandes sinfonías, la Sinfonía de la Alegría, por ejemplo, en Verdi, la ópera, cargado con un fuerte nacionalismo, pero también en Schubert, Schumann, Chopin. Es decir, ideas que expresan elementos superiores a la existencia humana cotidiana terrenal. También en la pintura, como Goya, el gran pintor español de fines del siglo XVIII, comienzo del XIX, que retrató tanto elementos de la mitología como también de la guerra de independencia española, de los franceses. El mismo Delacroix, que pintó a personajes clásicos como Dante, Virgilio, o esta misma pintura de la libertad guiando al pueblo. ¿Sí? Entonces, nos encontramos con el romanticismo como corriente de pensamiento intelectual y artística muy presente en toda esta época. Importante, no veamos esto como algo aislado, algo meramente europeo del siglo XIX, sino que también es muy propio de nosotros mismos en América y en el mundo occidental. Pensemos en Chile. Pensemos el periodo de la Guerra de Independencia con estas representaciones de la idea de libertad, la idea de independencia, la misma idea del cruce de los Andes. Es decir, hay elementos estratégicos, operativos, ¿sí? Pero ideas superiores que guiaron este proceso. Bien, otra de las ideas presentes en la atmósfera intelectual del siglo XIX fue el liberalismo. Nosotros ya conversamos clases anteriores sobre el liberalismo económico, entendido como lo describió Adam Smith en La riqueza de las naciones para el caso del proceso de la revolución industrial inglesa, pero también las ideas del liberalismo político como lo entendieron los ilustrados, ¿sí? Acerca de una división del poder, acerca de que el Estado, las formas de gobierno podían ser negociadas, consensuadas, podían establecerse a través de una especie de contrato o pacto social. Entonces, en el liberalismo del siglo XIX, muchas veces está asociado a la ideología propia de la burguesía. No es casual, recuerden ustedes que la burguesía industrial
se fortaleció con la revolución industrial a partir de la acumulación de capital y, por tanto, se convirtió en una de las clases sociales más importantes del siglo XIX porque tenía el poder económico. No tenía el poder político ni un origen noble, en muchos casos, sino que tenía el poder económico y aspiraba a un poder político. Por eso también hubo un fuerte interés en la burguesía en desarrollar, ampliar, en tomar para sí las ideas del liberalismo político como una forma también de ascenso y movilidad hacia el poder político de los estados. El liberalismo en general debemos distinguir entre liberalismo económico y liberalismo político. Estaba basado en la idea de una doctrina de contrato social, es decir, el poder es un pacto entre gobernados y gobernantes. Y dentro de este existe un principio implícito de derecho natural, es decir, de derechos humanos contemporáneos, derecho a la libertad, libertad de expresión, libertad de circulación, libertad de reunión, presente también en los mandamientos católicos, es decir, del respeto al semejante, al prójimo, y en leyes divinas de la antigüedad. Por eso es algo también muy propio de la cultura occidental cristiana. Se desarrolló principalmente en una primera instancia en el término de las ideas durante el proceso de la Ilustración, fines del siglo XVIII, pero se reafirmó prácticamente, es decir, in situ, operativamente, a través de los cambios introducidos por la Revolución Francesa, entre 1789 y también el periodo de Napoleón, hasta 1815. A partir de allí, se convirtió en una especie de germen que circuló por Europa y también por América. ¿Dudas? ¿Preguntas? Los movimientos liberales tuvieron su epicentro en Francia, como hemos visto, a través de la Ilustración y la Revolución Francesa, pero se expandieron entre 1815 y 1830 por buena parte de Occidente. Lo encontramos en España con el intento de experiencia liberal, muy breve, 1821 hasta 1823, tratar de adoptar una nueva constitución, de reformar el Estado. Lo encontramos también en Italia, en esta Italia disgregada que intenta buscar un camino. Lo vemos también, como ya adelantamos, en el mismo proceso de emancipación hispanoamericana, es decir, las llamadas guerras de independencia de los países hispanoamericanos están dentro de los procesos de los movimientos liberales, de las revoluciones liberales, ¿sí? Es decir, de la adopción de otras formas de gobierno, de división del poder, de establecimiento de repúblicas. Lo encontramos en Grecia en la década de 1820 y su independencia del Imperio Otomano. Entonces, para que podamos entender esto espacialmente, nos encontramos acá con dos mapas. El primero de ellos es el de 1820 y el segundo corresponde a 1830. Son dos mapas de Europa en el cual ustedes pueden visualizar los epicentros de estos estallidos de aspiraciones a cambios políticos, de revoluciones liberales en Europa. En muchos de estos casos fue sofocada, como en el caso de Prusia, pero en muchos otros tuvo un impacto muy importante y duradero, como en el caso de Francia o en el caso de Grecia. El caso de Bélgica, que obtuvo su independencia. Entonces, estas revoluciones liberales, desde 1830 a 1848, tuvieron también partes de un contexto político, económico y social que propiciaron
que la circulación de ideas tuviese también un impacto en la vida práctica, en la vida concreta de las personas. Parte de estas ideas, parte de estos contextos los encontramos en la crisis económica de 1847, que generó escasez de alimentos, hambrunas, enfermedades, epidemias. Fue uno de los momentos también, por ejemplo, en el caso de Irlanda, de movilización, de migración de Irlanda hacia América del Norte, hacia Estados Unidos. Encontramos también una crisis de la industria, una sobreproducción, paralización y cesantía, un momento que generó también una recesión, un quiebre de la bolsa de comercio y las acciones cayeron porque ya no se vendían, no se podían vender. Paralelo a esto surgieron también movimientos políticos, algunos han catalogado como utópicos o marxistas, que esparcieron rápidamente también las aspiraciones de otra nueva clase social, la clase obrera. Y este punto es muy interesante porque las revoluciones liberales de 1848 encontramos una comunión, una alianza implícita entre las ideas liberales de la burguesía y también las ideas de aspiración política de la clase obrera. Recuerden ustedes que el manifiesto del Partido Comunista, el manifiesto comunista de 1848, fue contemporáneo a estos hechos. Este es un punto interesante porque tanto clase obrera como burguesía fueron aliados en un momento en una aspiración de tomar el poder, cada uno con sus propias agendas. Y una clase media impulsora del movimiento, clase media profesional, con una formación en el ámbito de la lectura, que aspiraba a un quiebre y reemplazar a la aristocracia tradicional. Entonces nos encontramos con un punto, como pueden ver, de ebullición. Esto nos explica este mapa que vemos en pantalla. Pueden ver el mapa de Europa de 1848 y la aparición de distintos estallidos de estos movimientos políticos en casi toda Europa. En la mayor parte de los casos fracasó, pero representaron las aspiraciones de cambios y de transformación en el viejo continente. Particularmente en Francia, que desde la Revolución Francesa se había convertido en el epicentro de los movimientos de aspiración y transformación política, encontramos un punto de quiebre entre lo que era el régimen monárquico a la cabeza del rey Luis Felipe de Orleans, que tuvo que hacer frente a las barricadas de 1830, tuvo que renunciar y con ello se estableció la Segunda República Francesa. Parte de esto también lo encontramos representado en la literatura. Acá en nuestra clase también tenemos colegas de licenciatura en literatura que pueden ubicar, identificar dentro de esta obra Los Miserables de Jean Valjean, tratando de sobrevivir en una sociedad convulsionada de su época, una de las obras más importantes de Victor Hugo sobre la Francia turbulenta. Finalmente, hacia 1852, cae la República y asume el poder a través de un golpe de Estado Napoleón III, sobrino nieto de Napoleón Bonaparte, que instauró nuevamente la monarquía y el imperio francés y que culminaría en 1870 con la conocida Guerra Franco-Prusiana y a partir de allí el establecimiento de la Tercera República. ¿Por qué fracasaron las revoluciones liberales de 1848 en Francia? No hay una respuesta única, pueden haber varias explicaciones, o mejor dicho, varias partes que contribuyen a explicar esto.
Por un lado, los grupos sociales que participaron, es decir, grupos sociales que cada uno tenía una aspiración propia dentro de este proceso político. La clase media, los sectores populares, campesinado y obrero, tenían muy poco en común, ¿sí?, entre el campo, la ciudad y las demandas que cada uno estaba generando. Por otro lado, la burguesía no fue capaz de frenar la crisis, ¿sí? Y en tercer punto, hay que ver también el contexto internacional. Para este momento, Francia había mantenido una política de intervención en su política exterior y que había generado grandes descontentos y también grandes demandas de recursos, con colonias en África, norte de África, Argelia, en Asia, tratando de influir en México también, en la década de los 60 del siglo XIX, con la expedición a México, el apoyo a Maximiliano de Habsburgo, el apoyo a los otomanos, a los turcos contra los rusos en Crimea, apoyo a Italia contra Austria en el proceso de unificación italiana y finalmente la guerra franco-prusiana de 1870. Entonces, cuando vemos todo este cuadro, este proceso, nos encontramos con una serie de complejidades, tanto internas como externas, que generaron la inestabilidad y la turbulencia política de esta primera parte del siglo XIX en Francia. Importante, hay que mencionar que luego de la Revolución Francesa se restauró la monarquía como una reacción a la Revolución Francesa, pero que a su vez esta monarquía sufrió también las reacciones de movimientos revolucionarios. Y en este punto la influencia del romanticismo, del nacionalismo y del liberalismo del siglo XIX contribuyeron a generar esta atmósfera de transformaciones y cambios políticos y sociales. Finalmente, recomiendo esta literatura, a Brits, Historia Contemporánea de Europa, 1789-1989, el libro de Brun, de Europa del siglo XIX, de 1818 a 1914, y de Winks, Historia de la Civilización, el volumen 2. Bien, estimados, entonces vamos a dialogar un poco esto, vamos a poder conversarlo. Claudia pregunta, ¿es como una metáfora? Sí, el romanticismo ocupó muchas metáforas, símbolos, dentro de sus representaciones artísticas, pictóricas, en la música, para estas ideas, estas abstracciones que encontraba presente en la sociedad, ¿sí? ¿Dudas, preguntas? Gracias a ti, Claudia. ¿Sí, Pablo? Profe, sí, que lo último que comentaba sobre Francia, esta como disgregación de querer como ir para todos lados, estar en una guerra ahí con Crimea, apoyar a algunos estados por su revolución, estar pensando también cómo llegar a México, fueron demasiadas cosas como que no, fue como una máquina de querer colonizar o querer aprender muchas cosas. Sí, muy importante, Pablo. Obviamente que estamos dentro de un contexto en el cual las grandes potencias se ven a sí mismas como empresas civilizadoras, es decir, como empresas que llevan el orden blanco Claro. civilizador occidental a estos espacios. Y Francia no fue la única. La más exitosa fue Inglaterra, en Sudáfrica, India, Canadá, Australia. Los Estados Unidos expandiéndose hacia el oeste, Rusia expandiéndose hacia el sur y hacia Siberia, los otomanos tratando de mantener el imperio que cada vez se les hacía más difícil. Entonces,
encontramos de que esto no fue único o exclusivamente francés, pero que tuvo un impacto muy significativo en Francia, porque Francia fue el epicentro de esta germinación de ideas liberales, de aspiración a un nuevo orden liberal. Dicho de otra manera, nos encontramos en un momento de transición entre el desplazamiento del poder de la monarquía y la nobleza hacia un Estado con un orden constitucional legal que propicia la movilidad social tanto de la burguesía como del proletariado. Entonces, estos procesos de las revoluciones liberales burguesas son ese intermedio, son ese espacio que propician ese cambio y transformación. ¿Sí? Pensemos, por ejemplo, nosotros acá en América, en Chile, el contexto en el cual pasamos de una monarquía a una república, entretener españoles americanos súbditos fieles al rey a ciudadanos, en el cual ya desaparecían los títulos nobiliarios, teóricamente, legalmente, toda la sociedad establecía principios de igualdad. Chile fue el primero en abolir la esclavitud en América, pero que representaban cambios y transformaciones de estas nuevas, o mejor dicho, cambios y transformaciones propiciados por estas nuevas ideas liberales del orden, del Estado y del poder. Entonces es importante que podamos verlo de esta manera, esta conexión, este tránsito de estos dos sistemas. ¿Alguna otra duda, pregunta? Disculpen si ha sido muy rápido o vertiginoso por los puntos, pero es algo que vamos a volver a revisitar en nuestras clases y es importante, muy importante, que tengamos la mente abierta para poder ir conectando todos estos procesos. Es decir, sin revolución industrial no tendríamos una clase burguesa y una clase proletariado. Y sin revolución francesa no tendríamos ese espacio de transformación y de aspiración de estas dos nuevas clases sociales hacia el poder político. ¿Se entiende? Es decir, la concadenación de estos procesos. ¿Todo claro, estimados, estimadas? Bien. Todo claro. Perfecto. Entonces, la próxima semana nos volveremos a encontrar para viajar nuevamente a Europa y nos detendremos en otro de los procesos más importantes, los procesos de unificación de Italia y Alemania en la segunda mitad del siglo XIX. Entonces, los espero y los invito a este nuevo viaje a Europa para entender ese siglo XIX. Hasta pronto, cuídense mucho, cualquier duda, escríbanme al correo y que tengan una feliz noche y mucho éxito en todo. Nos vemos. Chao. Cuídense mucho. Un gusto.